Hola, muy buenas noches. Sean una semana más bienvenidos a este programa, A Punto de Encuentro, de Canal 8, donde pretendemos tratar con cierta tranquilidad algunos de los temas que consideramos que pueden ser de su interés. Queremos darle la bienvenida, evidentemente, a nuestros telespectadores en las islas de Tenerife, de La Palma y de La Gomera. Y recordar una vez más que este es un canal con capital 100% canario y con un marcado carácter pluralista. Esta noche queremos hablar un poquito de cosas que quizás pueden parecer que sean cosas de periodistas, pero que sin embargo nos afectan a todos como ciudadanos. Y lo van a entender muy rápidamente una vez comencemos a hablar del asunto que nos trae esta mesa esta noche. Queremos hablar del papel que tienen algunos profesionales de la comunicación, sobre todo periodistas, que trabajan en gabinetes de comunicación, ya sean institucionales por la vía de lo político, por la vía de lo académico, por la vía de las organizaciones profesionales. Estos profesionales tienen como misión tratar de, si se me permite, y sin utilizar el término más peyorativo de la palabra, vender un poquito la gestión y lo que se hace en cada una de estas organizaciones, ya sean políticas, académicas o profesionales. Y para ello esta noche hemos invitado a tres personas que, además de ser amplios conocedores de este asunto, son amigos de quienes les habla, y yo les agradezco evidentemente que estén esta noche para tratar de explicarles a ustedes cómo funciona un gabinete de comunicación y qué sentido tiene para los ciudadanos conocer cómo funcionan algunas cosas por dentro. Por eso le doy las buenas noches y la bienvenida, evidentemente, a Leopoldo Pérez, en este caso que está aquí en esta mesa como responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, feliz. A su lado, don Adrián Alemán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Laguna. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, Félix. Y también Cándida González, jefa de prensa del gabinete, digamos, del Gabinete de Comunicación de la Universidad de La Laguna. Buenas noches y gracias, Cándida. Hola, buenas noches. Bueno, pues si les parece vamos a intentar aproximarles a los telespectadores ese concepto del que estamos hablando de información, de comunicación, que evidentemente no es lo mismo, pero que a veces se mezcla, porque creo yo, y creo que mucha gente, que la información y la comunicación está adquiriendo cada vez más valor en nuestra sociedad. De hecho, en nuestra sociedad hay muchos que la han bautizado como la sociedad de la información a estas alturas. La información desde el punto de vista de los telespectadores, de los quienes puedan estar viendo este programa, ¿en qué medida les podría afectar o les afecta diariamente la información que se genera, por ejemplo, desde los gabinetes de comunicación, que evidentemente va intermediada muchas veces por el papel que hacen los profesionales ya en los medios, ¿no? Leopoldo, si te parece, empezamos por ti. Bueno, yo creo que el papel que ejercemos los periodistas en cualquiera de las instituciones, ¿no? En mi caso en el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife y en el Sindicato Médico Canario, en Tenerife, yo creo que es fundamental, es poner al colectivo que tú representas, para el cual trabajas, en contacto con lo que demanda la sociedad, en definitiva, hacer llegar sus mensajes con el tamiz del periodista, porque lógicamente nosotros a quienes nos dirigimos en primera instancia son a los compañeros de los medios, y un poco, digamos que adecuamos el lenguaje, en este caso, en mi caso, el lenguaje muy técnico de los médicos, las necesidades de los médicos, digamos, al lenguaje periodístico, para que lo entiendan también los compañeros, ¿no? Y servir un poco de interlocutor. Y, lógicamente, digamos, trabajar para los medios de comunicación, lógicamente también estamos trabajando directamente, pues, para la sociedad, porque esos periodistas que trabajan en los distintos medios de comunicación, en este caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se van a dirigir a un público, ¿no? En definitiva, utilizamos, entre comillas, a los medios, a los periodistas que trabajan en los medios, para hacer llegar el mensaje que quieran emitir en un momento determinado, pues en este caso el Colegio de Médicos o el Sindicato Médico Canario. Don Adrián, con su innegable experiencia, cuando hablamos de gabinetes de comunicación, incluso ya no solamente desde un gabinete, sino como profesional de los medios y gran conocedor del periodismo, en este caso que se ha hecho en Tenerife, en Canarias, en los últimos años, los gabinetes de comunicación son a veces, digamos, señalados por parecer que controlan la información para intentar cambiar la idea de, a lo mejor, de la población en general. Sobre todo esto ocurre con los gabinetes de marcado, digamos, cariz políticos. No sé cómo lo ve usted desde, en este caso, una posición quizás también más teórica como profesor de la facultad. Sí, yo recuerdo como profesional del periodismo, en la época de los años 70, por ejemplo, que es una época cuando uno empieza a hacer una gestión, los gabinetes de prensa prácticamente no existían. A lo mejor estaba uno en la refinería y otro en la universidad, que sí existían, y algunos más por ahí, habían algunos, por supuesto. La noticia se buscaba. Había que ir a la búsqueda del profesional X, del colectivo no sé qué, para encontrar y dar la información. El paso del tiempo ha dado como resultado, bueno, pues primero la mayor abundancia de periodistas, y eso es muy positivo. Y también hay otros que no son periodistas, que son tertulianos, que están en medios de comunicación y que dicen cosas
que suelen ser bastante peligrosas por la forma en que tocan la información. Yo creo que efectivamente es necesario el gabinete de prensa, pero también es necesario que el periodista del medio elabore, piense, consulte, rebusque entre otros lugares para tratar de concentrar mejor la información y no llevarse pura y exclusivamente por la información que da el gabinete de prensa. Y Cándida, la importancia de un gabinete de comunicación, a lo mejor como en el que tú trabajas, es fundamental para, digamos, abrir en este caso la institución académica al público a través de los medios. Supongo que coincides con los demás contertulios esta noche. Sí, efectivamente, yo trabajo en una universidad pública, de lo que me siento muy orgullosa y que creo que además es un referente en Tenerife y en Canarias, ¿no? Una institución donde acuden diariamente más de 20.000 alumnos y lógicamente está el cúmulo de información que se genera, que no solo desde el punto de vista docente, sino también investigador, que es necesario que haya un instrumento, una oficina, un medio que se dedique a difundir de forma institucional lo que allí se hace. Yo siempre le digo a los periodistas con los que tengo un trato muy estrecho y diario, que nosotros somos una fuente más, es decir, por supuesto, ellos me tienen que creer, lo que yo les digo es cierto y así es y no hay ningún problema, pero que a su vez hay muchísimas otras formas de informarse acerca de la universidad y que no dejen de buscar contenidos en ella porque es una institución, vamos, muy amplia, muy rica y de la que sale muchísima información. Y desde el punto de vista, en este caso la pregunta se la lanzo a los tres y cada uno interviene en el orden que prefiera. Quizás en los últimos tiempos están proliferando los gabinetes de comunicación. ¿Esto a qué creen que obedece? Ya no solamente los institucionales o los vinculados a cada ayuntamiento, a cada cabildo, incluso en el Gobierno de Canarias, las distintas consejerías, sino incluso que las empresas están empezando a ver la necesidad de tener sus propios gabinetes de comunicación. En el orden que prefieran, si les parece, ¿qué opinan al respecto? Yo pienso que digamos, los distintos colectivos se han venido dando cuenta que tener un interlocutor con la prensa y con la sociedad es muy importante, porque muchas veces los colectivos están imbuidos de su día a día, ¿no? de sus cuestiones muy internas y no se dan cuenta en realidad qué es lo que puede interesar a la sociedad en la que conviven, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Se han venido dando cuenta poco a poco y gracias al trabajo progresivo de los, por así decir, primeros pioneros en los gabinetes de prensa, de que es rentable contar cosas a la sociedad, de que desde el punto de vista empresarial también es muy rentable. Yo he tenido experiencias, colaborando un poco en otros momentos, ¿no?, con alguna empresa que se han asombrado tremendamente de que se les publique una nota de prensa elaborada desde el punto de vista vendiendo información, que es lo que nosotros vendemos, porque yo creo que el gabinete de prensa lo que sí tiene que diferenciar mucho es la información de la publicidad, ¿no? Cuando se vende información y los medios, la sociedad determina que es información, que es algo interesante para la sociedad y se publica, la empresa se da cuenta de que es rentable informar, de que es rentable comunicar y de ahí está el papel de nosotros, de los periodistas, un poco de servir esa correa de transmisión que me refería antes, pienso yo. Yo creo que además lo que nosotros hacemos, que es comunicación, llega mucho más allá, no solo a los medios, sino que las empresas, las instituciones tienen ahí un poder enorme. O sea, la comunicación interna, el dirigirse a sus públicos, tanto internos como externos, es fundamental, es estratégico para las instituciones, es un elemento de cohesión. Y diría más, creo que muchos de los problemas que se generan dentro de las instituciones por falta de comunicación. Es decir, la gente se entera de las cosas pues por vías indirectas, las interpreta mal, no existen unos canales preestablecidos, no hay un protocolo de comunicación ni habitual ni en casos de crisis y por ahí vienen muchos de los problemas de las grandes corporaciones. Entonces me parece que el que exista una estructura estable de comunicación soluciona muchas crisis internas y externas y sobre todo satisface a los públicos directos o indirectos relacionados con la institución en concreto. Adrián. Sí, yo personalmente creo que los gabinetes de los empresarios sirven para vender productos, sirven para promocionar las ventas, etcétera, y sobre todo tener entendimientos entre el cliente y la empresa, ¿no? Por su parte, los gabinetes de los políticos sirven muchas veces para enderezar entuertos, es decir, resolverle al político lo que no supo decir.
Y entonces también se lo resuelve el gabinete. Y yo estoy de acuerdo con Cándida en algo que me parece fundamental, que es en la cuestión tanto en empresas como en instituciones, como es el caso de la universidad, como es el caso de cualquier empresa, o el caso del ayuntamiento, que es la información interna. La información interna es absolutamente básica para tener la maquinaria empresarial en condiciones. Si se informa de todo lo que pasa, puedes escuchar la sorpresa de un funcionario municipal que de repente se entera de no sé qué y que no ha sido comunicado. No, eso parece que ha ido a un pleno. Entonces, o va a ir a un pleno. No. El Gabinete de Comunicación Interna debe dar en los distintos niveles la información correspondiente para que cada cual tenga lo que le corresponde de información. Y eso es mantener contento, relajado, la propia maquinaria administrativa, tanto en la administración, como en la empresa, como en las instituciones políticas, que suelen ser realmente un desastre muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de sociedades modernas, y hombre, yo intuyo que la Canaria lo es, evidentemente, estamos hablando que ha cambiado un poquito el sentido de, porque los gabinetes de prensa, como se llamaban antes, de comunicación, como se llaman ahora, aunque parezca lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero parece ser que ahora sí hay un interés en que estos sean más gabinetes de comunicación que gabinetes de prensa. ¿Con esa tendencia también la pueden valorar ustedes en base a, pues, a su experiencia profesional, Leopoldo? Es que básicamente yo los diferenciaría, ¿no? El gabinete casi que se dedica a hacer propaganda, que en algún momento, yo incluso a pesar de no llevar mucho tiempo en la profesión, sí se notaba más que era un gabinete de prensa que se dedicaba a hablar bien de una institución o de un partido político y no se podía recabar información en ella, sino estaba, digamos, diseñada solamente para emitir información dirigida. Y dirigida me refiero a, en una única dirección, ¿no? Y con pocas posibilidades de contrastar la información, que también después quería apuntar algo en este sentido, ¿no? Evidentemente, el Gabinete de Comunicación se dedica a algo más que eso, ¿no? A esa relación de los medios, que tiene que haber ese feedback entre el periodista del medio, entre la propia sociedad, que yo también creo que desde los gabinetes de comunicación tenemos que canalizar esa necesidad de información por parte de la sociedad, que no va relacionada con los medios, sino que busca información directamente de la institución. Y también está, evidentemente yo coincido con el profesor Alemán y con mi compañera Cándida, de la comunicación interna, que cada vez es más importante en una institución y sobre todo cuando es una institución grande, ¿no? Que tiene mucha gente, es muy importante pues que cada uno de los estamentos esté informado de qué es lo que se hace, de cuáles son las novedades que les afectan, porque en definitiva esa es un pequeño público, por así decir, un subconjunto dentro de la, digamos, de la comunicación global que se puede emitir desde una institución hacia el exterior. Un subconjunto es esa pequeña parte de la empresa o de una institución o de un colectivo que también tienes que tener informado y que también te demanda información. Ese yo creo que es la diferencia del gabinete de prensa al gabinete de comunicación, o por lo menos el que yo establecería, que no sé si están de acuerdo mis compañeros. Perdón, te estoy siempre interrumpiendo. Por favor. A mí me parece que eso también viene marcado por el devenir de los tiempos. Es decir, nosotros empezamos siendo solo periodistas, se contrataba un perfil estrictamente de periodista que se dedicaba a hacer notas de prensa hacia los medios. Ya se ha revelado que eso es insuficiente en el mundo global y en una comunicación mucho más extensa. Se ha revelado que eso es insuficiente y entonces ya dentro de los gabinetes pues se contrata a fotógrafos, se contrata a diseñadores, se contrata a gente experta en marketing, en protocolo, porque la comunicación es una cuestión global y no solo es eso, sino que además sin una buena comunicación interna es imposible que haya una buena comunicación externa. Entonces se ataca, digamos, a muchos frentes distintos que forman parte de un todo único, ¿no? O sea, el vender bien la imagen de tu institución depende, pues, si tú tienes, en mi caso, de tener contentos a los alumnos, de que los profesores estén preparados, de que haya información interna, en fin, de que la página web esté actualizada a diario. Entonces hemos ido asumiendo cometidos nuevos a medida que las necesidades de comunicación han ido creciendo, ¿no? Y eso hace que ya no nos dediquemos solo a la prensa, nos dedicamos a muchos públicos internos y a muchas tareas de lo más variadas, vamos, es insospechado, nadie podría imaginarse la cantidad de cosas que hacemos nosotros a diario, que no solo tienen que ver con la relación estricta con el medio de comunicación. Sí, desde luego que eso es fundamental, porque estamos hablando de imagen, ¿no?
esencialmente de la propia imagen corporativa, ¿no? Muchas veces la imagen no es el escudito de la empresa, ni que el alcalde o el presidente salga guapito, con o sin corbata, etc. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, fabricar esa imagen. Creo que es importante fabricar la imagen corporativa. Creo que es importantísimo controlar la extensión de la información, es decir, hay que saber hasta cuál es el tamaño de la información que vamos a dar, porque la gente ya no lee, la gente prefiere escuchar la radio o ver la televisión y leer lo menos posible en la prensa, a sabiendas que la prensa guarda en la hemeroteca una información que es fundamental. Yo estoy trabajando ahora en hemeroteca y me puedo sorprender de lo que ha pasado en los últimos 40 años y es realmente increíble, es mi época, ¿no? Hay que valorar la opinión, saber cómo opinamos, hasta dónde llegamos con la opinión, ¿no? Hay que ser controlar mucho la extensión de un reportaje. Saber que no podemos tener 4 páginas porque resulta que 4 páginas no las lee ni el abuelo, ¿no? Controlar la entrevista, saber a quién se le da la entrevista. ¿Quién puede hacer una entrevista? ¿A quién? Para que si me lo permites, Adrián, ¿quién tiene interés por una entrevista? Que a veces también vemos entrevistas que no es por nada. Por eso digo, por esto estoy hablando de eso porque uno ve de forma continuada que la gente hace entrevistas por las buenas y ve, ¿usted quién es? ¿Qué es lo que está usted diciendo? ¿Qué es lo que usted nos puede decir? Por eso digo que hay que controlar las entrevistas, ¿no? Hay que también controlar la imagen de la corporación o de la institución. Antes fue lo primero que dije, ¿no? Y saber cómo se afrontan las crisis. Si no sabemos afrontar una crisis, puede ser absolutamente, aplanante para una empresa, destructiva para una institución o el liquidadora de un político, ¿no? El control de la imagen es fundamental, ¿no? Hay una crítica, digamos, subyacente que siempre se repite cuando hablamos de gabinetes de comunicación y que además expresan los ciudadanos pues, a los periodistas que tienen más a mano o directamente a los propietarios o los responsables de los medios de comunicación. Se dice que los gabinetes de prensa de comunicación, sobre todo ocurre con los políticos, con los vinculados al devenir político, y ahora que estamos en fechas de constitución de nuevas corporaciones y demás, pues habrá nuevos nombramientos de jefes de prensa y todas estas cosas. Los ciudadanos o las organizaciones incluso culturales y ciudadanas de cada municipio, de cada zona, se quejan de que ellos no tienen acceso, no pueden utilizar esa ventana que es el gabinete de comunicación para trasladar sus asuntos. Porque esto ocurre sobre todo en municipios, en ayuntamientos es algo que se ve muy claro. Al respecto consideran que esto tiene que ir cambiando porque el gabinete de comunicación no es, aunque sea por un nombramiento, digamos, de un político determinado, no es un asunto de su propiedad, es un gabinete de comunicación que pagan todos los ciudadanos de ese municipio. Yo, Félix, ahí voy a ser me voy a mojar. Me voy a mojar. Y yo pienso que capto por donde va tu reto, ¿no? Y yo creo que un gabinete de un ayuntamiento, de un cabildo, de cualquier consejería, de cualquier institución pública, se tiene que prestar no solamente a los dictados de quien gobierna esa institución, sino que también un poco es el gabinete de prensa, al ser el gabinete de prensa de un municipio cualquiera, pongamos en esta isla. No es solamente el gabinete de prensa del equipo de gobierno, sino también de la oposición, porque está representando a la institución, y la institución son todos. Ese es mi punto de vista. Otra cosa es que evidentemente tú trabajes para una empresa determinada y evidentemente tu mensaje debería, lógicamente, estar dirigido por los intereses de esa empresa. No así los de una institución pública. Yo diferenciaría un gabinete de prensa público y un gabinete de prensa privado. Y yo creo que necesariamente van a tener que ir cambiando, pienso yo, ¿no? Lo que pasa es que esto le costará a los políticos. Es como, por ejemplo, cuando hay una crisis en cualquier empresa o institución y el periodista le dice a su jefe o al equipo que dirige esa institución, no nos podemos callar, tenemos que decir algo. Pensemos qué es lo que tenemos que decir, elaboremos los mensajes, pero tenemos que decir algo, no nos podemos quedar callados. Pasará lo mismo, o sea, al principio yo he vivido situaciones complicadísimas en las que te dice, bueno, ¿y qué decimos? O no, esto vamos a meditarlo, a que se tranquilice. No, pero es que la información la demandan ahora y no podemos esperar a mañana. El silencio, es una frase muy manida, no es rentable, ¿no? Y yo creo que la pluralidad de los gabinetes de prensa, o por lo menos el cambio de mentalidad a la hora de trabajar, ser menos sectarios, yo creo que se hace necesario.
Estamos hablando de los gabinetes de prensa vinculados a políticos básicamente, y Adrián, la voz esa de los ciudadanos normalmente no tiene cabida en gabinetes de comunicación que pagamos entre todos. No, yo creo que no tiene cabida en ningún sitio. Y lo digo con sumo respeto, ¿no? Los ciudadanos votamos cada 4 años, solo tenemos esa posibilidad y punto. Y a esperar otros 4 años. Y bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta que cada 4 años los votos van siendo menos. Es decir, vamos bajando el número de votos, sobre todo en sociedades que han sido en alguna manera denostadas, molestas. No pasó en Francia en las últimas elecciones, donde el 80 y pico % fue absolutamente asombroso, porque es una sociedad que ya entró en democracia hace 2 siglos. España todavía no lleva 35 años, 32 años o 33 años. Yo creo que las empresas periodísticas deberían controlar el uso del espacio que se usa a determinadas personas, a determinadas tertulias, porque no se sale a informar, sino a criticar, incluso a denostar, incluso a un mal uso del idioma, a un mal uso y hay gente de toda especie y condición escuchando y viendo la televisión, y uno a veces se ruboriza escuchando cosas tanto en radio como en televisión y también en prensa, muy complicada. Las empresas, los propietarios de las empresas deberían controlar los espacios. Y también, por otro lado, las empresas periodísticas deberían buscar adecuadamente la opinión de la ciudadanía. De alguna manera, las empresas periodísticas, a través de sus periodistas, a través de sus líneas de correo, el correo electrónico hoy es una cuestión que está muy bien, que no ocupa espacio, que cabe todo lo que se le ponga, y la pueden controlar la información sin controlar la opinión pública. Es decir, el ciudadano tiene derecho a opinar como quiera, pero también hay que enseñarle, educarle a expresarse como es debido. Es decir, no podemos seguir desde la gran cultura de los grandes maestros, de los grandes alegadores de las televisiones y de las radios, escuchar soeces, palabras soeces, conceptos ordinarios, estupideces y cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿qué está diciendo este señor? Y que eso lo está yendo la sociedad. Una sociedad sobre todo que no está preparada, porque hay que decir que la sociedad nuestra canaria esencialmente tiene un gran fallo cultural que hay que en alguna medida reparar. Ese reparo lo tiene que hacer la Consejería de Educación y esencialmente el Gobierno de Canarias, ¿no? Cándida, respecto a la posibilidad de que los diferentes colectivos tengan voz a través de gabinetes de comunicación, estamos hablando de los públicos, supongo que coincides con esta idea, y en el caso de la universidad, ¿cómo lo manejan, cómo lo hacen? La universidad es que es un sitio muy abierto, entonces yo la verdad no tengo problema ahí. Nosotros, desde luego, en mi oficina trabajamos con todo tipo de información que nos llega de muchos sitios. O sea, a mí me puede llamar cualquier profesor de cualquier colectivo, de cualquier grupo claustral o cualquier alumno y contarme lo que está haciendo. Y yo lo doy a conocer, no tengo ningún inconveniente. En algunos sitios ya se ha ido más lejos, en el ámbito universitario me refiero, y, por ejemplo, se ha habilitado un correo de quejas o de sugerencias al rectorado, digamos, ¿no? Que es la institución que gobierna la universidad. Y ahí escribe la gente y entonces lo que procura el rectorado es solucionar el tuerto que sea, el fallo del que se trate en el menor plazo posible, ¿no? Para eso necesitas medios, gente que atienda al correo y sobre todo gente que actúe rápido. Nosotros tenemos un gabinete muy discreto y en fin, hacemos lo que podemos, pero desde luego en la universidad no se le tiene miedo a la crítica, ni no creo que pequemos de ser excesivamente conservadores en ese punto, ¿no? En absoluto. Había una cosa que queríamos comentar inicialmente, que además se planteó en los previos a este programa, que era la diferencia entre lo que son profesionales o periodistas, digamos, que están al frente de los gabinetes, y los portavoces de cada, por ejemplo, grupo político o grupo dirigente de la organización que sea. Brevemente, podemos definir en 2 líneas, bajo tu punto de vista, Leopoldo, quién es un portavoz y quién es un jefe de gabinete de comunicación, en este caso. Para quien no lo sepa, porque evidentemente los que estamos más cerca del mundo del periodismo es más fácil. Sí, evidentemente yo voy a dar una opinión muy personal al respecto, ¿no? El portavoz es del que no puedes esperar una, digamos, interlocución, vamos a decirlo así. Evidentemente el portavoz puede responder en un momento dado a algún tipo de cuestiones, por ejemplo en una rueda de prensa, pero que no se va a salir mucho del guión, ¿no? En cambio el periodista que trabaja en el gabinete de prensa, o por lo menos
modestamente, no sé si lo he conseguido, en los años que me he dedicado al tema de representar a alguna institución o a un partido político, que ha sido en mi caso, yo creo que yo he intentado que el periodista me vea como un interlocutor con la institución. Es decir, yo no voy a tener una sola dirección en cuanto a la información. Yo intentaré ofrecerle o responder a los requerimientos que me haga a mí el periodista. Y si me permite, Félix, llegado a este punto, yo sí quería también mojarme en este aspecto. Y yo, desgraciadamente, veo que, no sé si es capacidad de influencia de los gabinetes de prensa, y quizás aquí te dejo otra puerta para discutir, hablar entre nosotros. Cada vez veo que los gabinetes de prensa tienen más poder, en el sentido de que no se contrasta la información que se ofrece desde un gabinete de prensa, o no se llega a contrastar información de una tercera institución a un gabinete de prensa. Eso yo lo echo de menos, y conforme vamos transcurriendo en los años veo que eso va más pasando. O sea, que la información que aparece en la prensa es de una fuente nada más, o de un gabinete de prensa, y no en esa misma información hay contraste, que yo creo que es lo que, por lo menos yo como lector o televidente, o en el caso de la radio, demandaría, ¿no? En una pieza informativa, en una noticia, ver varias respuestas, o ver por lo menos opiniones de todos los interlocutores. No sé. Don Adrián, portavoz, jefe de gabinete de comunicación, evidentemente son cosas diferentes para nosotros, para la gente que nos puede estar viendo. ¿Cómo se lo explicaría? El portavoz para mí es una persona que está controlada por el grupo, ¿no? Es decir, no va más allá. Sencillamente hay una reunión y sale el portavoz y opina que todavía no ha terminado, pero que se ha tratado esto hasta aquí. Es lo que nos autorizan a decir, ¿no? El portavoz, al fin y al cabo, es al que tenemos que decirle, mira, no te creo, o decirle, bueno, pues estupendo, pues han llegado a donde tienen que llegar. De todas formas, el periodista de los gabinetes de prensa depende de qué gabinetes de prensa. Lo considero que tiene, y voy a meter aquí un asunto de crítica, que está controlado por la institución. El jefe del gabinete de prensa, el gabinete de prensa, está controlado por la institución. O bien está controlado por la empresa, porque puede ser una institución universitaria, una institución municipal o una empresa de Coca-Cola, ¿no? O está controlado por el mercado. Es decir, no se puede decir más porque el mercado entonces se me retrae, entonces hay que controlar. Es decir, o por el sueldo. Es decir, están siempre frenados. Es decir, yo no creo que ni el periodista de un gabinete ni el periodista de una empresa tienen total libertad. Conocemos las calles y las plazas llenas de periodistas despreciados por las empresas, echados fuera por haberse pasado de rosca, ¿no? Y ejemplos aquí hay bastantes, ¿no? Cándida, creo que tenías alguna opinión al respecto, ¿no? Vamos a ver, yo no creo que estemos controlados por la institución. Trabajamos para la institución, que es la diferencia. Trabajamos para la institución y nuestra obligación es dejar bien a la institución en la medida en que se pueda. Es decir, y cuando hay que reconocer los errores, se reconocen. Sinceramente no creo que haya gran diferencia en el margen de maniobra nuestro frente al margen de maniobra de un periodista de la cadena COPE o de la cadena SER, en absoluto. Están las mismas Es más, mediaciones, casi diría que de los dos medios que acabo de citar, por ejemplo, tienen menos margen de maniobra que nosotros. Tienen una clara línea política de su empresa, una clara línea editorial, unas empresas detrás que son las que sustentan la publicidad y de lo que viven esos medios, y eso no hay quien se lo salte. A eso me refería cuando estaba hablando del control. Yo sé que Candy no está controlada porque es una gran profesional, ¿no? Pero lo que sí quería decir es que efectivamente hay alguien que me está mirando y que dice, no te me pases porque te quedas sin sueldo, ¿no? Sí, pero Adrián, si me permite, a ti te ofrece mucha más fiabilidad el periodista de la empresa de comunicación X, que tiene también sus intereses. Me refiero, o sea, hay que saber dónde está el margen de... Es que estoy hablando de la empresa periodística, sí, del de la empresa de la Coca-Cola o de la institución pública. Si les parece, tenemos que hacer una pequeña pausa ahora porque es el momento de la publicidad. Lamento cortar así el debate que ahora estaba tan animado, pero enseguida lo continuamos. Una vez pasen los minutos a la publicidad, seguimos aquí en Punto de Encuentro en Canal 8.
Hola, muy buenas noches. Aquí seguimos en Punto de Encuentro hablando hoy de un tema que quizás pueda a algunos parecerles divertido, a otros aburridos, a algunos interesantes, a otros parece que no va con ellos, pero les puedo asegurar que el tema del que estamos hablando hoy al fin y al cabo es la información, es la comunicación. Es todo eso que se cuela por los transistores de la radio, por sus televisiones, a través de la prensa, y estamos hablando con personas que hemos traído a esta mesa para hablar un poco de cómo se gesta esa información que después nos acaba llegando a todos a través de los medios de comunicación. Dejamos el debate antes, cuando estaba más encendido el asunto, hablando un poquito de ese control existente o no de los gabinetes de comunicación que estábamos hablando y comparando con el que también existe en los medios de comunicación. Y creo que Leopoldo quería añadir algo que le quité prácticamente la palabra antes de la pausa publicitaria. Muy brevemente. En mi caso, yo creo que el ejemplo viene al pelo, ¿no? En la institución es tanto más eficaz el gabinete de prensa cuanto más libertad se le dé al profesional para ejercer su trabajo. Es como cuando uno va al médico. Si uno va al médico esperando escuchar lo que quiere escuchar, probablemente las cosas le vayan mal. En cambio, si escucha al médico y hace lo que tiene que hacer y toma en consideración lo que dice el médico, pues con muchas probabilidades irá la cosa mejor. Es lo mismo en los gabinetes de prensa. Cuanto más libertad tenga el periodista para asesorar, que en definitiva hacemos eso, para elegir los temas en función de las necesidades de la institución, esa institución y ese colectivo irá mejor en cuanto a comunicación, está clarísimo. Porque hay una cosa clara, o sea, una institución como la universidad o el colectivo de los médicos tienen claro, y yo creo que lo dije al comienzo de este programa, tienen claro cuáles creen ellos que pueden ser los intereses que puedan tener la gente de la calle o los periodistas en una redacción de un periódico. Pero que tiene también el conocimiento, por así decir, de aquello que puede ser una noticia, de cómo se puede vender un asunto, es el periodista, porque en definitiva pues lo ha vivido o ha trabajado en un medio, ¿no? Y puede transformar esa información. Que yo también pienso, no sé, don Adrián ha hecho un gesto, No. pero yo pienso que, claro, que un periodista tiene que saber de entrada, cuando sale de la facultad, pues le dicen a uno la definición de noticia y demás, y tendemos a fabricar noticias. Pero la noticia la da el medio de comunicación, y cuanta más experiencia o cuanto más conocimientos tengas tú de lo que es la noticia en realidad en una redacción, tú te podrás aproximar más, la noticia que tú vas a sacar de tu institución a esas necesidades que te van a demandar los compañeros en una redacción. Y se trata de eso, simplemente, por lo tanto, eso de que estamos un poco dirigidos, evidentemente, no más que cualquier periodista en cualquier empresa informativa, eso está clarísimo, ¿no? Porque en definitiva defendemos un interés. Pero enlazando con lo que dice Leopoldo, Adrián, también es cierto que hay, en el caso sobre todo de los políticos, hay muchos políticos que se creen periodistas, que ellos marcan, digamos, la agenda, que ellos dicen qué es lo que se tiene que decir, lo que no se tiene que decir. Pedía a Leopoldo que se tuviera que los profesionales de la comunicación pudieran asesorar en esos gabinetes. Seguro que conoces y has vivido gabinetes en los cuales el político manda más que el periodista y el político decide qué es noticia. Sí, porque la fabrica además. Él es la noticia, el político es la noticia. Yo en este momento estoy en una crisis de políticos y no me gustaría hablar de los políticos como periodistas porque se acordarían de mí, ¿no? Pero creo que los políticos deben cuidar muchísimo cuál es su oficio, ¿no? Y dejarle a los profesionales el suyo. Por supuesto que el profesional de prensa no va a ir en contra de lo que le dice el que lo ha contratado. Por supuesto, yo antes lo que hice fue un análisis de 3 o 4 aspectos, tanto empresariales como institucionales como políticos, donde está más o menos la gente encorsetada porque no tiene toda la libertad del mundo. Es un poco como lo que tú estabas planteando, que posiblemente toquemos, que es precisamente el aspecto de la autocrítica, ¿no? Es decir, en la época de los años 70 se dejaba al periodista que ejerciera la autocrítica. Y ejerciendo el periodista la autocrítica no había problema. Lo malo es cuando te tienen que cortar la información porque has dicho algo que sea improcedente o que salga algo improcedente y después te venga la denuncia en el juzgado, ¿no? Es decir, que todo esto es el derroche de información, el derroche de palabras, el derroche de injusticia, el derroche de meteduras de pata que los políticos deben cuidar muchísimo, no hacer, y que los medios de comunicación tienen el derecho a reflejar lo que están viendo.
se refleja por la televisión, se refleja por una fotografía, se refleja por una palabra, y no digo nada por la radio, donde por las mañanas se escuchan cosas muy sabrosas, incluso en los medios locales, ¿no? Cándida, cuando estamos hablando de gabinetes de comunicación, otra de las, si se me permite, acusaciones que se hacen a los gabinetes de comunicación es que marcan definitivamente la agenda de lo que se va a hablar en el día. Hablo sobre todo, bueno, en el caso de los gabinetes políticos es evidente, o sea, ellos dicen de qué se va a hablar hoy, a qué hora es la rueda de prensa y qué fotos se va a enviar, con lo cual se dibuja un panorama que a lo mejor no corresponde con la realidad de lo que está pasando en esa institución. Eso también es un trabajo del gabinete de comunicación, pero ¿hasta qué punto, y aquí reclamo quizás esa autocrítica que todos tenemos que hacer un poco en este sentido, hasta qué punto somos responsables los periodistas de seguir al hilo, los periodistas y los directores o los responsables, los medios de comunicación, de seguir paso a paso, minuto a minuto, la agenda que marcan pues, los directivos de las empresas o en este caso los representantes políticos, referido a sobre qué hay que hablar cada día? Me parece que en ese punto quien tiene que reflexionar muy duramente y muy profundamente son los medios de comunicación. Es decir, nosotros somos una fuente creíble, en algunos casos más, en otros menos, pero desde luego lo que no podemos hacer es llenar los periódicos como los estamos llenando, desde la primera página hasta la última, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la profesión vive momentos bajos, los salarios no son precisamente muy abundantes y las condiciones de trabajo son las que son y nos volvemos cómodos. Vamos a las fuentes seguras, a la gente que ya te da el formato de la noticia con su titular, su texto, su entradilla, perfectamente estructurada y que sabe, porque como hemos trabajado en medios, sabemos exactamente qué quiere el periodista, se lo damos empaquetadito con la foto, con el vídeo, en fin, con lo que nos pidan, con declaraciones, lo que haga falta. Y eso, claro, yo entiendo que es cómodo, pero no debe ser, eso no es periodismo. Exactamente, es una aberración un poco del sentido que tiene esta profesión, no sé qué opina tanto Leopoldo como Adrián. Sí, yo creo que desde luego estamos pensando que el lector es un ser que no tiene capacidad de reflexión, ¿no? Y normalmente el lector es mucho más inteligente de lo que pensamos. Tanto el lector como el observador de la televisión o el oyente de la radio. Hay de todo, depende de la sociedad a la que nos estemos dirigiendo, ¿no? Pero yo creo que la gente sabe elegir el medio adecuado. La gente incluso observa, mira las primeras páginas de distintos medios para sacar sus conclusiones. Escucha distintas emisoras de radio y ve distintas televisiones. O ni lee, ni escucha, ni ve. Cosa que también es muy importante. Es decir, mire, perdón un momentito, a mí que no me cuenten milonga, porque no me interesa lo que usted me está contando. Y sobre todo se aburre de lo que está sucediendo. Sobre la época en que estamos en este momento, yo les garantizo que, desgraciadamente, estoy, cada vez que hay algo de información política, apago el televisor esperando a que llegue el mes de septiembre, que es cuando empezará todo a funcionar más o menos tranquilo. Ahora la lucha es terrible, las molestias son enormes, los insultos entre políticos son fatales. Yo no entiendo cómo Coalición Canaria se puede, y con perdón que nombre un grupo político, se puede enfadar porque Nueva Canaria se haya marchado y se haya roto el grupo del Parlamento Español, cuando el grupo del Parlamento Español estaba formado además por 2 miembros del Partido Socialista. Es decir, no entiendo cómo Paulino Rivero y compañía se pueden molestar de que se haya roto el grupo. Lo han roto desde Canarias. Entonces, ¿cómo se vende eso? ¿Cómo se vende eso? Pues llamando godo a un señor que habla de una manera muy concreta, por muy canario que sea, o molestando o insultando a otros. Y toda esa falta de respeto al contrincante, al oponente, me parece que es tremendamente dañina. Porque después no encuentras palabras para dar por bueno el mensaje que te está dando. Sí, pero precisamente uno de los factores, vamos a ver, de las situaciones o de en este caso las organizaciones que más se refuerzan en cuestiones de comunicación son los partidos políticos, eso es innegable. Además, cada vez los gabinetes políticos son más grandes, hay más profesionales y tratan de abarcar más cosas. O sea, que por algo será, ¿no? No me gustaría decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. También los grupos políticos más poderosos tienen controlado a mayor número de medios de comunicación. Y esto lo sabemos todos y nadie lo dice. Bueno, pero yo tengo edad suficiente para decirlo. Los partidos políticos controlan económicamente, por publicidad y por todo esto, a los medios de comunicación. Y entonces, esto es cuando uno empieza a decir, voy a seguir creyendo en los medios de comunicación o demuéstrenme lo contrario. Que me perdonen los medios que no lo hacen, pero tampoco voy a decir que lo hacen. Pero a la vista está, lo vemos en la televisión, en la radio y en la prensa a diario.
Leopoldo, ¿qué opinas al respecto? Yo un poco lo apuntaba antes, Félix. No sé, a mí me enseñó, tengo el orgullo de que don Adrián fue mi profesor en la Facultad de Ciencias de la Información, y también después muchos maestros en el periodismo me enseñaron en algunos medios de comunicación en los que trabajé a que la información había que contrastarla, ¿no? Y que cuando llegaba una nota de prensa a un medio de comunicación habría pues que o ampliar esa información o darle la vuelta, pero no se podía sacar la información tal y como llegaba al medio. Eso era lo que lo que nos enseñaron en un momento determinado, ¿no? No sé si en la facultad se sigue enseñando así, no lo sé. Porque, bueno, desgraciadamente para mí hace más de 10 años que dejé esa bendita casa de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, pero creo que no era una mala premisa, ¿no? Y yo, te lo decía antes, se los decía antes, yo cada vez veo que es más extraño que los compañeros llamen, acudan a un gabinete de prensa para contestar una información o de motu propio, motivados porque han investigado en la calle o les ha llegado un rumor para contrastar esa información, para ampliarla. Es cada vez más extraño y más raro. Y eso a mí, la verdad, como periodista, me hace reflexionar mucho, la verdad, incluso desde el poder que tenemos desde los gabinetes de comunicación, ¿no? Porque en algunos casos se confunde, consideran ustedes, la información con la propaganda e incluso ya en el colmo con la publicidad, ¿o no? Yo ya no voy a eso, porque propaganda, yo creo que de los gabinetes de prensa que por lo menos estamos representados aquí, no sacamos nunca, no sacamos propaganda, sacamos información. Lo que pasa es que muchas veces yo sí demando una ampliación de esa información, un contraste de esa información, y no solamente de la que saco yo, sino de la que sacan otras instituciones que puedan recabar en el gabinete de prensa del colectivo que yo represento, pues una opinión para contrastar esa información que, por ejemplo, ha dado la administración. Por ejemplo, pienso yo, ¿no? A lo mejor se obtiene ese contraste de información, pero dentro de 2 días o al día siguiente, cosa que a mí no me parece lógica, y más en la sociedad actual, en que la información cada vez caduca más pronto, ¿no? Pienso yo, no lo sé. Don Adrián, al respecto de información, propaganda, ese enfrentamiento a través de los gabinetes de comunicación, ¿cómo lo percibe? Recuerdo un verso que decía: ¿qué es poesía? Me preguntas mientras fijo tu pupila en mi pupila en tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? Propaganda e información son sinónimos. Por supuesto que hay que saberla distinguir, pero para eso hay que ser auténticos maestros, saber distinguir la propaganda. La información mal utilizada puede ser propaganda. Quizás lo podríamos dejar así. Es a lo que trato de llegar, ¿no? Es decir, creo que es muy complicado poder estar, a pesar de que por definición vamos al diccionario y lo sabemos, pero a la hora de la verdad me parece mucho más difícil discernir entre lo que es propaganda y lo que es publicidad. Claro, porque si consideramos la información como una mercancía más, al fin y al cabo le ponemos un precio y quien mejor la pague será la información que se dé, ¿no? Sí, lo que pasa es que la información también pasa por canales libres, ¿no? Y tú la coges o no la coges. Y si la coges y la trabajas, a lo mejor al día siguiente la información tuya es mucho mejor que otra, porque la has trabajado, porque la has interiorizado, la has meditado, la has reflexionado, has consultado y has enriquecido lo que es una información que pasa volando. De ahí la necesidad, lo que antes se decía, que los gabinetes de comunicación dan una información y que es el medio, el periodista del medio, el que debe trabajarla, madurarla, enriquecerla, y eso es quien se va a beneficiar, es el lector. Trataba también de recabar un poquito su opinión, la de los tres, al fin y al cabo, sobre una cuestión que quizás es una cosa muy personal, que yo dejo también sobre la mesa, a ver qué les parece. Se puede estar dando las circunstancias, y si quieres empezamos por ti, Candy, ahora la siguiente ronda. Se puede dar la circunstancia que medios de comunicación, que los hay, poco responsables, se están aprovechando del trabajo de los gabinetes de comunicación para, por ejemplo, tener menos periodistas en plantilla, para tener menos fotógrafos en plantillas, porque si los gabinetes de comunicación son buenos y son muy profesionales, como debería ser, a lo mejor lo que hace es que los medios poco responsables, no digo que todos, sino los que sean poco responsables, vean en esto una fórmula sincera y llanamente de abaratar costes, ¿no? No solo los medios poco responsables, sino los medios pequeños, que no tienen capacidad de contratación, se nutren de los gabinetes sin piedad. Quiero decir que consumen a diario nuestros productos sin ningún tipo de
pudor, ¿no? En fin, ellos sabrán. A mí me parece que ese no es nuestra función, ¿no? Nosotros somos la fuente oficial o la fuente institucional de la empresa a la que representamos, de la institución a la que representamos, pero de ningún modo podemos ser la única, vamos, ¿no? La información se construye de otra manera, ¿no? Como decía Adrián, de una forma mucho más plural, más variada, con más puntos de vista, con más formas de mirar la noticia, ¿no? Pero se está dando bastante, sobre todo en periódicos muy pequeños que cada vez tienen menos gente, y en radios, en teles locales, en fin, en empresas donde bueno, no tienes capacidad para contratar ni para acudir a los sitios, y la gente se fía de lo que se cuenta en los gabinetes, ¿no? Y eso no va, y recaudo también tu opinión personal, eso no va un poquito en detrimento a lo mejor de la calidad de la información que se ofrece a los potenciales lectores y a los anunciantes que se reflejen o se retraten en esos medios de comunicación. Hay días que uno coge determinados medios y que da igual el que cojas, porque en todos lees lo mismo, ¿no? Claro, está claro que eso lo ha escrito un gabinete y se ha publicado tal cual, y con la misma óptica con la que nosotros enfocamos esa noticia, pues se publica en todos lados, y desde luego es un empobrecimiento muy peligroso, muy peligroso. Y que puede incluso hacer a la gente huir, digamos, de los medios de comunicación, ¿no? Del consumo. Aburrirles mayormente. Yo, por ejemplo, veo toda la prensa local, lo que puedo, a través de internet a las 8 menos cuarto de la mañana, ¿no? Y vuelvo a entrar ahí en ella a las 11 y vuelvo a entrar en ella a las 3. Puedo garantizar, salvo los que no renuevan la información, que hay prensa local que no la renueva, sino al día siguiente o por la tarde, los que la renuevan igual. Es decir, uno entra en una, en otra, nacional o local, y se encuentra la misma información. Hay quien se dedica a copiar, incluso no tienen el pudor ni de cambiar el título. Y como son medios digitales que están ahí, yo les recomiendo que tengan la experiencia, y se llevarán una gran sorpresa hasta que uno dice, bueno, pues ya esto no me interesa. Y lo hago todos los días, desde hace bastante tiempo. Y compro prensa, yo no bebo información porque sale la que sale. Hay quien compra la prensa para leer las esquelas, cosa que me parece muy bien, ¿no? O se olvida del resto del periódico, ¿no? Pero hay quien compra prensa para poder contrastar lo que dicen, incluso informaciones que no salen puntualmente a través de Internet, ¿no? Hay la información grande que sale en Internet para todo, y la información pequeña, que puede ser muy interesante, que queda totalmente fuera de lo que es el ámbito de la Internet. Y que, curiosamente, hay también equipos de gente que te la manda por correo electrónico. Una doble comunicación. Que, bueno, fantástico, que son las más divertidas. Cuando te cogen y te mandan, elaboran una frase que te la mandan por correo electrónico, la lees, te mueres de risa, le respondes, y después te hace una fotocopia a través de escáner, te fotocopian un periódico, te lo remite, te lo señalan, y es divertidísimo. Es decir, cuando empiezas a recibir información, yo tengo una hija en Madrid a la cual le mando información permanentemente de lo que pasa por aquí, al margen de que ella también entra en los foros o en los periódicos locales, ¿no? Pero bueno, más que nada porque entiendo que eso es una fórmula, lo que es los periódicos electrónicos, es una fórmula fantástica si cada uno hiciera su información real, ¿no? Leopoldo, referido al detrimento de las condiciones laborales que en ocasiones hay en los medios de comunicación por, si se me permite, abusar irresponsablemente de los gabinetes de comunicación, ¿cómo ves esta situación? Yo creo que eso estoy de acuerdo con mis dos compañeros, ¿no? Va en detrimento de la calidad del medio y del medio, en definitiva, a la larga, ¿no? Porque precisamente lo que decía don Adrián, ¿no? El lector se va dando cuenta de que no se está ofreciendo una información diferenciada, con lo cual terminarán rehusando o rechazando ese medio de comunicación. Mi experiencia personal, a mí me ha pasado que no medios locales, sino medios especializados en este caso, quizás por la lejanía, porque bueno, hay muchos medios especializados que se radican en Madrid, me piden que les haga de cronista de una convocatoria de prensa. Y eso, lógicamente, yo me niego, porque digo, bueno, ¿qué crónica creen que les voy yo a enviar? La que a mí me interese. Yo no le voy a contestar nada ni le voy a decir nada que no me interese a mí o a la institución que represento. Y simplemente me niego y, mis jefes lo saben y me apoyan, y evidentemente
es que tiene que ser así. O sea, oiga, contrató usted a un periodista aquí o contrató usted una agencia informativa de Canarias y haga usted lo que crea oportuno después con la información que le envíe o la agencia o el periodista. Ahora, el gabinete de prensa no puede ser el periodista destacado en este caso en una rueda de prensa sanitaria o del colectivo médico. No puede ser así. Y ellos más o menos han ido entrando en camino, ¿no? Lo que pasa es que también los gabinetes de prensa, ya sé que es muy arriesgado, también tenemos que irlos educando un poco, ¿no? Y decir, no, mire, eso no. También nos tenemos que poner en nuestro sitio, porque es que, sinceramente, lo pienso, como lo digo, va en detrimento de la calidad de información y de ese medio. Y a mí lo que me interesa es que la información que yo dé desde el gabinete de prensa sea lo más veraz posible y lo más atractiva para el lector. Y eso es una de mis grandes preocupaciones. Y para eso yo tengo que darla bien. Entonces, lógicamente, tenemos que empezar por ahí, ¿no? En que el trabajo periodístico lo haga el periodista del medio y el gabinete haga esa función de simplemente de contactar o de comunicar una versión. Nos quedan apenas 5 minutos de programa, ha pasado una vez más muy rápido, pero sí no quería dejar de pasar la oportunidad para preguntarles por 2 cuestiones fundamentales y les lanzo la primera. Hay una cosa que has apuntado al principio del programa, que es cuando ocurre algo, ya sea en una empresa privada, ya sea en una institución académica, ya sea casi siempre en instituciones vinculadas a lo público, un fenómeno meteorológico adverso, lo que llamamos normalmente una crisis, por el motivo que sea tanto en empresas como en cuestiones más públicas. En esta tierra se ha demostrado que la gestión de las crisis desde la parcela comunicativa no ha cumplido en muchas ocasiones con su objetivo, y su objetivo al final es llegar a la ciudadanía de una forma que en un momento de alarma pues de tranquilidad, que en un momento de incertidumbre de seguridad. Eso, bajo su punto de vista, es una asignatura pendiente de la comunicación en Canarias, la gestión, digamos, en los momentos en los que hay problemas para que los ciudadanos se sientan seguros y las instituciones, en este caso públicas, respaldadas de que están haciendo e informando de lo que tienen que informar a los ciudadanos y a los vecinos en cada momento. Les pongo el ejemplo de la riada en su momento o de la tormenta Delta. Hubo bastantes problemas en cuanto a cómo se gestionó la comunicación en todos esos fenómenos. ¿Cómo lo vieron ustedes y si creen realmente que eso es una asignatura pendiente en nuestra profesión? Cualquiera de los tres, el que quiera empezar. Yo creo que sí es una asignatura pendiente, pero sobre todo de los políticos y de los responsables de las instituciones. Es decir, nosotros, antes le voy a apuntar a lo que ha dicho Leopoldo, teníamos una función de asesoramiento. Yo siempre le digo a mis jefes que yo estoy ahí para adelantarle cosas. Es decir, uno ha trabajado en medios, conoce a los periodistas, sabe dónde están los problemas y muchas veces antes de que algo pase ya nos lo leemos, ¿no? En nuestra casa me refiero, ¿no? En nuestro trabajo y le decimos a los jefes, oye, va a pasar esto, habría que hacer esto, habría que decir lo otro. Otra cosa es luego lo que te dejen hacer y el grado de seriedad con el que los políticos se toman nuestro trabajo, ¿no? Y hasta qué punto están, digamos, decididos a crear un protocolo de crisis, a funcionar siempre con unas pautas muy claras y muy abiertas, ¿no? Eso con el tiempo llegará, quizás todavía sea demasiado pronto para verlo en nuestras islas, ¿no? Y a los hechos me remito, ¿no? No ha sido así, generalmente se suele tender a ponerle piedras en el camino al periodista, a obstaculizarle la entrada a los sitios, el acceso a las fuentes, y eso, vamos, yo creo que es el peor de los caminos, muy perjudicial y no lleva nada bueno. ¿Qué opina al respecto? Yo tengo 2 experiencias de casos de crisis muy graves que las recuerdo como una gran aventura, ¿no? La primera fue, perdonen, el golpe de Estado del 81, donde toda la radio canaria quedó sometida al control de la policía, a excepción de una pequeña emisora que estaba en la calle de la Carrera, en la planta cuarta del edificio de la Caja de Ahorros, que era la COPE, es decir, la Popular, Radio Popular, que dirigía el padre Siberio en aquella época, don José Siberio, y ahí nos encontramos César Fernández Trujillo y yo, y después José Moreno, que también entró, nos encontramos radiando el golpe de Estado desde Valencia, desde Madrid, desde aquella diputada que salió embarazada del Congreso, que la dejaron salir y estaba en el hotel, y estuvimos radiando el golpe de Estado. Cosa que solo me parece que sucedió en una emisora, que fue la COPE de Tenerife. Y otro fue el apoyo que hicimos en un programa también de radio magnífico, se llamaba Faenando,
que intervinimos por la radio en el salvamento de 14 pescadores en un barco que se hundió. Y se rescataron en la duración del programa. Lo que significa la radio en un momento de crisis, lo que significa la oportunidad de estar en las ondas, la oportunidad de recibir el mensaje de la radio costera y la oportunidad de que un barco que nos estuviera escuchando estaba por las inmediaciones y rescató a los 14 pescadores. El resto es puro accidente. Cuando el evento del temporal de hace 2 años, pues ahí estaba una emisora de radio funcionando, que era Radio El Día, que fue la que se llevó toda la información. ¿Por qué? Porque tuvo la suerte de estar en un lugar adecuado y ellos pudieron retransmitir, y hay que felicitarlos, porque sirvió para que nos dieran información de lo que estaba pasando. Las demás emisoras estaban, la televisión canaria se quedó inundada, es decir, todo se quedó bajo mínimo. Es decir, hay momentos donde es también la oportunidad, la suerte de estar en antena, la oportunidad de estar allí, si no las cosas son muy difíciles de llevar a cabo. Leopoldo, momentos de crisis, los medios de comunicación, los gabinetes de comunicación. Yo pienso que los gabinetes de comunicación, y ahí yo recuerdo el papel del gabinete de comunicación del 112, por ejemplo, en el caso del Delta, ¿no? Yo creo que los gabinetes de prensa están jugando un buen papel y yo creo que es satisfactorio. Lo que sí creo que habría que educarles un poco, sobre todo, y para eso hay que trabajar en un gabinete de comunicación, para entender quizás lo que voy a decir, ¿no? Hay que dar tiempo para contrastar las informaciones que el propio gabinete de comunicación va a sacar, ¿no? Y en aquel momento recuerdo que se exigía mucho de los compañeros del 112, que para mí, sigo insistiendo, hacen un magnífico trabajo, porque es trabajar con información del momento, y quizás habría que apelar de los medios de comunicación que cuando se demanda información no es tan fácil. Nosotros, los gabinetes de prensa, no tenemos la información ipso facto, ¿no? Aunque sería lo deseable, que muchas veces esa información tiene que pasar por el tamiz de políticos, de responsables y demás, para sacarla, y que muchas veces hay que esperar un poquitito para dar información veraz, que es lo que se nos pide, en definitiva. O sea, que yo creo que sí se está haciendo las cosas bien, creo. Pues a nosotros se nos pide que terminemos el programa en nuestro tiempo, y aunque me voy a quedar con una pregunta guardada en la cartera, la dejo pendiente para otro día. Ahora toca despedirse, agradecerle a los televidentes su atención durante este programa y esperarles ahí al otro lado de la pantalla la semana que viene. Buenas noches, muchas gracias. Mm-hmm.